amados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo cuarto del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a reconocernos que somos un pequeño pueblo dentro del pueblo, el más pequeño de los pueblos que se abre a la providencia de Dios como el resto, que en nuestro lenguaje se traduce los pobres, los oprimidos, los humildes que hemos respondido a la llamada de su amor para ser bienaventurados por Él. La primera lectura, que está tomada del profeta Sofonías, capítulo 2, versículos del 3, interrumpidos los versículos hasta el capítulo 3, los versículos del 12 al 13, nos exhorta a buscar al Señor. La búsqueda del Señor hace de nosotros servidores suyos y de la humanidad. El servicio nos une al misterio de Dios y a la vivencia de sus mandamientos, teniendo presente que el primer mandamiento es el del amor. Ante la amenaza del exilio, un gesto de purificación por el pecado del pueblo, Dios hace la llamada universal para formar un pueblo nuevo, pero la respuesta es particular. Responden a la llamada los que tienen conciencia de su pequeñez, de su humildad. Es la lógica de Dios para construir un pueblo no por la sangre ni por la cultura, sino por la fuerza de la confianza en su promesa y en su providencia, sin obsesionarse por el mal o por destruir o aniquilar al otro. La providencia no necesariamente implica provisión, abundancia. Significa ante todo tener la mente y el corazón abiertos para dejarnos sorprender de la novedad de Dios que ofrece la restauración, la reconstrucción de un pueblo herido. De hecho, el texto dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde, un pueblo pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. Como pueblo seremos un resto cuando nos dejamos seducir por Él, que nos libera de cometer la maldad contra el prójimo. El Evangelio tomado de San Mateo capítulo 5, los versículos del 1 al 12, nos presenta la síntesis del proyecto mesiánico de Jesús de Nazaret, la oferta de Dios hacia nosotros para ser bienaventurados, es decir, bendecidos y ensalzados por Dios. La tradición exegética llama a este bloque, que comienza en el capítulo 5 y concluye en el capítulo 7, el Sermón de la Montaña. Pero, para ser realistas, más que discurso, es una colección de frases sapienciales de Jesús agrupadas en este primer bloque de los 5 discursos que aparecen a lo largo del Evangelio. Lo valioso de este texto es porque refleja la síntesis del mensaje de Jesús, que hoy, en este mundo cambiante hacia la multipolaridad, se da en medio del odio y de la guerra. Es interesante meditar este texto para percatarnos cómo Jesús, viendo la multitud, se sube a la montaña, se sienta y sus discípulos se acercan para escucharlo. Jesús es el pastor que congrega, el único pastor. También es el maestro que enseña lo que es esencial en la ley de Dios, lo que Dios le dio a Moisés y ahora toma vida. La ley del talión, la ley de la venganza o de la igualdad de la maldad, es superada por una nueva enseñanza que modela la conciencia del ser humano hacia algo superior, algo que antiguamente se ha llamado la virtud, palabra que hoy no existe por la lógica de la competitividad y el mercantilismo de la sociedad neoliberal globalizada. Jesús, el Maestro, llama al cumplimiento la primera lectura cuando reúne un resto para ser parte de la aventura, de la locura, del amor de Dios, que se manifiesta en la búsqueda del bien común como parte de la realización del ser de todo candidato que está llamado a participar de estas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en Mateo son 8, a diferencia de Lucas, que son 4. Estas bienaventuranzas son la propuesta de Jesús para trascender de las vicisitudes de la vida, para abrirnos a algo nuevo, algo que Dios tiene preparado para que seamos verdaderamente felices. Esta felicidad no se mide desde el éxito, desde la solvencia económica, política o social, sino desde la aspiración a cosas mayores, la virtud. La felicidad de la humanidad está diseñada por el proyecto de Dios y es el anticipo de la vivencia en el banquete celestial, que ahora Jesús lo presenta como un programa de vida
que eleva nuestra condición humana hacia la búsqueda de la virtud como la expresión de la vivencia en el aquí y en el ahora del reino de Dios. Las bienaventuranzas ponen de manifiesto en el discurso del Maestro Jesús de Nazaret que con autoridad nueva y definitiva nos orienta hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en medio de las dificultades de la persecución y de la aflicción. La comunidad de Jesús se siente llamada a vivir la fidelidad en la prueba, la constancia en medio de la aflicción, que es lo que en definitiva está viviendo la comunidad de Mateo. Y así se explica la diferencia de las 8 bienaventuranzas de Mateo con relación a las 4 de Lucas. Las bienaventuranzas entonces se convierten en don y un compromiso personal para ser portadores de la buena noticia a los pobres. Para dar buena noticia a los pobres debemos primero escuchar las expectativas de los pobres sin miedo ni prejuicios. Solo la escucha nos dará la posibilidad de responder a la voluntad de Dios que nos habla en la vida de su pueblo y nos da las garantías para vivir la fraternidad. La primera bienaventuranzas a veces ha generado alguna dicotomía en la interpretación, en el deseo de querer separar las cosas contrario al pensamiento semita de la unicidad. La interpretación platónica de la expresión beatos los pobres en el espíritu corre riesgo de hacer perder el valor y la magnitud del mensaje que eleva la existencia del cristiano a algo sublime que es la virtud. En Lucas se percibe esta bienaventuranza mucho más arraigada a las condiciones sociales de la comunidad que vive las consecuencias de la injusticia, de la pobreza en su aspecto social. No se puede aspirar a la pobreza espiritual con una vida de depredadores, cuando no sabemos comprender el límite de las cosas y de las posesiones. Aspiramos siempre a querer más de lo que se tiene y negándonos a la acción de la providencia de Dios. En el peor de los casos, anhelar más bienes a costa del sufrimiento del otro. Cada vez que veamos pobres por las calles, comprendemos que participamos de una sociedad que se jacta del pecado, de la buena vida, cuando millones de personas no tienen el pan necesario para vivir. Si no frenamos nuestros deseos y aspiraciones, nos volvemos esclavos de nuestras obsesiones e incapaces de escuchar, y seremos consejeros de banalidades. Pero más allá de la connotación conceptual, lo que el evangelista quiere resaltar en el discurso de Jesús es el sentido bíblico de los pobres, que pueden ser los humildes, los oprimidos, los afligidos, los que confían en Dios y se aferran a su providencia, tal como nos lo relata la primera lectura, cuyo trasfondo en el Evangelio lo encontramos también en el Salmo 37:11, cuando dice: los humildes poseerán la tierra. También se puede pensar que la pobreza, la opresión y la aflicción se pueden ver en la persona de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Es decir, en las bienaventuranzas nos hace el llamado para seguir sus huellas y el espíritu con el que él mismo realizó su ministerio. La paz es la aspiración en este contexto en que nos gobernamos. Los gobernantes del mundo se comportan con tendencias de falencias psiquiátricas por la obsesión para justificar el mal y hacerle culpable del desorden a las víctimas. Semejante sadismo solo se puede ver en un psicópata. La paz o shalom, como es la búsqueda del bienestar integral del discípulo y la promoción que éste pueda hacer en la búsqueda de un ambiente de relación con los demás, con la creación y con el Creador. Las bienaventuranzas se convierten en una invitación a la alegría y al regocijo mesiánico, que no se consuma en algo meramente moral, sino en la trascendencia de ser humano que se abre a algo que supera sus expectativas y solo limitadamente comienza a degustarlo en el aquí y en el ahora. Por eso la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos del 26 al 31, nos hace ver que todo es gracia, todo es don, y sin ella nuestra vida carece de referencia y de horizonte. Dios ha escogido lo más bajo, lo que no cuenta, para que la gracia de Dios comience a contar, no por nuestros méritos, sino porque el mundo vea en nosotros lo que Dios puede hacer con nuestra débil fragilidad, que es llamada a participar de la divinidad. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.